Buenas noches. Vamos a leer Gálatas. Tenemos que nosotros como seguidores de la, de la, del, del Señor, del Padre Eterno, digamos, y de su Hijo amado, tenemos que nosotros ir cambiando a medida que vamos creciendo en este camino y dejando la maldad. La maldad es el peor enemigo que tenemos. Es el más grande enemigo que tiene el ser humano. Entonces, como la escritura lo relata, aún la persona que no está en el mensaje, que no está en la palabra, digo, cómo la maldad afecta la vida de un ser humano, cómo la maldad genera consecuencias, cómo genera trastornos en nuestra vida, cómo genera cosas, ¿no? Culpa, problemas psicológicos, como quien dice. Y toda esa clase de cosas que nos pasan. Aún tenemos las leyes también que nos marcan las distintas cosas que no debemos hacer, con consecuencias que tienen las personas cuando cometen la maldad. La ley del Padre Eterno y la ley de esta vida, ¿no? Las autoridades, como quien dice. Lo que se dice ser maldad, hacer maldad. Entonces acá la escritura lo relata, lo explica muy bien, la maldad. Cada uno puede hacer lo que quiera, pero no todo conviene. Todo va a tener su consecuencia. Su consecuencia de la forma que sea y de la forma que les toca a cada uno. Entonces, acá dice los resultados en Gálatas 5:19 dice: porque las obras de la carne son bien conocidas, dice, las cuales son fornicación, impureza y disolución. La fornicación, la impureza y la disolución. De disolución. Entonces vamos a ver lo que es la fornicación, porque este versículo es muy corto. Este capítulo de... Vamos a buscar acá lo que es la fornicación. Vamos a buscar lo que es la fornicación. Fornicación. Todos hemos tenido problemas de pecado en la vida de nosotros. Dice fornicación. A ver. Dice fornicar, que significa tener relaciones sexuales con una prostituta, que deriva de fornix, zona abovedada donde habitualmente se apostan las prostitutas romanas. Burdel es un término usado en referencia a la relación sexual fuera del ámbito matrimonial, es decir, aquella relación sexual que se dé entre dos personas que no están unidas por ese vínculo conyugal, cuando uno o ambos miembros de la pareja está casado con otra persona, se le llama adulterio. Dentro del aspecto bíblico significa tener relaciones sexuales fuera del matrimonio con cualquier persona. En ciertos ámbitos y por su sentido originario, lo que se hace bajo el fornic se conoce como fornicación a la relación sexual a cambio de dinero. A los que actúan de este modo se los ha dominado fornicarios. Eso es lo que es la fornicación. Impureza. Disolución. Impureza. Vamos a ver qué dice la impureza. 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 Por eso dice condición de lo que no es puro, materia que en una sustancia deteriora alguna o alguna de sus cualidades, usado más en plural. Impureza. ¿Qué es la impureza en la Biblia?
los pecados externos como son las vistas torpes, las palabras obscenas, los tactos oscuros, abrazos, gestos impúdicos y cosas semejantes. Disolución. Disolución es lo otro que sigue. Disolución. Una disolución o solución es una mezcla homogénea a nivel de molecular e iónico de dos o más sustancias puras que no reaccionan entre sí, cuyos componentes se encuentran en proporciones variables. También se puede definir como una mezcla homogénea formada por un disolvente o uno o varios solutos. Es como que deteriora lo puro, ¿no? La pureza, la disolución. Deteriorando algo que es bueno, lo vuelve como algo que no es demasiado puro. Entonces quiere decir que el pecado del ser humano lo va deteriorando. No va a tener escapatoria de lo que le va a suceder. Porque lo va a ir alejando lo va a ir alejando de lo bueno. Va perdiendo su relación con el Padre Celestial. Por eso cada uno dice que cuando uno está con los hermanos en la iglesia o en cualquier lado, tiene que cuidar el otro del hermano, no atacarlo, ni llevarle el chisme, ni andar contando, ni maltratando, ni diciendo ni cosas, ni nada. Cuando uno ve algo que está fuera, que está mal, y más siendo que es tu hermano, tú tienes que ayudarlo para que si él sigue en ese problema y no quiere aflojarle al pecado, pero no atacar. Hoy en día se vive eso en las iglesias. Los que dicen ser hermanos no son tan hermanos. Está muy, muy peligroso los falsos hermanos. Hay mucha falsedad, muchos falsos hermanos. Porque como ya en las iglesias no se habla tanto del pecado y la maldad, se fue deteriorando. Se fue como haciendo una disolución de lo que es puro. ¿Sí? Ahora es todo prosperidad, todo eso, que el Padre Eterno es pero no se predica se predica en algunos lugares, claro sí, pero más se predica al famoso demonio de Mamón, el amor al dinero. Se han ido detrás del becerro de oro. Por eso, en el pueblo de Israel y muchos se fueron detrás del becerro de oro. Ellos iban detrás de las riquezas. Y hasta el día de hoy todavía ese pecado sigue. Porque todo el mundo, ahora era muy difícil conseguir un bocado. En algunos lugares donde la tierra era hostil. Y se tenía que trabajar por algunas comidas, por algunas cosas. Ahora tenemos todo. Todo lo tenemos. Tenemos casi de todo. Y aún a la gente que no tiene ni siquiera les llevamos. No hay ese mundo, digamos, beneficioso, ¿no? Que por ahí juntamos y salvaríamos a toda esa gente que no tiene de comer hoy en día. Porque hay gente que tiene guardado tanto dinero que podría poner al mundo de pie, ¿sí? En el tema del hambre, pero también hay un hambre espiritual. La gente está decadente de las cosas buenas. Entonces, la impureza es eso, la disolución es eso. La fornicación, impureza y disolución. Todo eso es como un acto que va llevando a otro acto. Y así. La idolatría. La idolatría de la mano también. Acá viene la idolatría. Entonces, todas esas cosas que nosotros tenemos que ir cambiando, tenemos que ir sacando, limpiando. Nosotros tenemos que ir limpiando nuestras vidas. La idolatría. Vamos a ver qué quiere decir la idolatría. Idolatría.
A veces hay cosas que uno tiene que hacer y no las quiere hacer, ¿no? Y no las quiere hacer, ¿eh? Pero veo una bola gigante, ¿no? Es mucho lo que tengo que hacer. Y la verdad que no tengo ni ganas de hacerlo, ¿sí? Pero, pero ¿qué pasa si uno va avanzando? De la misma manera que van viniendo las cosas, fueron viniendo de a poco. Y de a poco se hicieron una gran bola, dice. ¿Y qué pasa si uno la va agarrando de a poco y la va cambiando de a poco? ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que agarrar esa parte, ir cambiando modales y cosas con el Padre Eterno, para que Él se agrade. Claro que a veces te dicen, no, pero si la cruz es lo que te salvó y lo que te fuiste perdonado. Claro, pero cuando vos fuiste perdonado resulta que seguís en el mismo pecado. Estás pecando, hermano, ¿no? O cualquier persona. El pecado de una persona y dándole la espalda al Padre Eterno que creó todas las cosas es el peor error. El peor error. Es un gran error. Entonces esto dice acá, dice, y la idolatría. Vamos a ver lo que dice la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Idolatría es la adoración de un ídolo como si fuera Dios. La entrada en el diccionario de la lengua española es adoración que se da a los ídolos en las religiones abrámicas, judaísmo, cristianismo e islam. La idolatría connota la adoración de algo o alguien que no sea Dios como si lo fuera. La idolatría. El peor error que comete el ser humano es la idolatría. Porque ahí es como que se pierde el cable por donde pasa la corriente. Estás cortando tu bendición, ¿no? La bendición y la buena benevolencia. Muchas veces, a veces lo mejor es con los hijos, de la misma manera que lo educan para hacerlos idólatras, la, como hacer los dibujos animados o muchas cosas que le van metiendo en la cabeza a los niños, de la misma manera un buen padre tiene que ir enseñándole la cultura de la escritura, la cultura de saber que hay cosas que son idolatría pura, que el mundo está lleno de ídolos, de imágenes, de ídolos, de cosas que Dios no quiere que la gente crea. Entonces hay que ir enseñándole, porque después cuando se hacen grandes, es el gran problema. Yo una vez, yo pensaba algo, ¿no? Que vio esa gente que, que se deja o tiene una persona que está mal y la persona camina chueco, ¿no? Pero solamente con un zapato y un taco se arreglaba el problema. De niño. No le costaba nada a la persona arreglar ese problema. Pero se fue dejando. Y era solamente agregarle un taco. Se fue dejando ese problema y el niño terminó caminando chueco. Entonces, esas cosas básicas en nosotros, en nuestra vida, las tenemos que solucionar. La idolatría. Que la idolatría no se meta en nuestras vidas. Porque ¿de dónde sacaron todas esas creencias que hay? ¿De dónde sacaron que la cruz que es de Dios, que es de Cristo, que la tenemos que llevar colgada? ¿De dónde sacaron que la Virgen María era para idolatrarla? ¿De dónde sacaron las fiestas, la Navidad, el Año Nuevo? Todo eso tiene que ver también con la idolatría, los santos. Yo he visto que hay santos que han hecho algo en este mundo, personas, ¿no? Y ya la ponen como santo y le hacen una imagen. Y la gente va y lo adora.
¿sí? Aún en Argentina está lleno de ídolos. Pero eso Dios no mandó en ningún momento. El Padre Eterno nunca mandó a que se le haga eh, que lo adoren. ¿Sí? Entonces, la idolatría. ¿Por qué tenemos tendencia a la idolatría? Digamos, si antes en el jardín del Edén la mujer y el hombre vieron una serpiente que le iba a dar algo mejor, prestaron atención a otro, al diablo, eso fue la idolatría. Ellos estaban sabiendo que el diablo existía. Se le habrá dicho seguramente que ojo, que anda el diablo. Ojo, tengan cuidado porque si ustedes van a comer de ese fruto, el diablo los va a engañar. Tengan mucho cuidado, porque ya cuando Dios creó al mundo, todo eso, qué sé yo, ya antes de eso, el diablo había caído del cielo, antes de la creación. Ya era un problema de arriba. El problema con Satanás no es de cuando se creó el mundo. Después creo que se crea el mundo. Si no estoy confundido, porque ahí existieron... Antes era otra cosa el mundo de arriba, el mundo de lo que era el Padre Eterno, porque era miles y miles de años, miles y miles de años atrás, o lo que sea. Después se crea el ser humano. Ya la serpiente estaba cuando se creó el ser humano, porque ya el Dios les dijo, de ese árbol no coman, que había, la maldad existía. La maldad existía. Fueron y comieron, y la maldad los terminó de sacar de esa benevolencia que había. Era impresionante lo que había. El paraíso. ¿Qué es el paraíso? Bueno, vayan al zoológico y miren a ver si eso no es un paraíso. Los animales no tenemos ninguna excusa. No, no, no. Nosotros no podemos hacer pelo de nada, ni un pelo de un animal. Lo único que hacemos es pelo sintético, que no crece. Hasta el pelo tiene vida. He visto gente pelada que le injertan pelo y le sale el pelo de vuelta. ¿Cómo puede ser? Nosotros no hemos hecho nada todavía de eso, estamos atrasados. Agarramos una planta, un árbol seco, las rosas, esas ramas de rosas, y cómo crece la rosa después que la ponemos, las plantamos en tierra, ¿no? Cómo crecen las rosas es impresionante. Entonces, de eso se trata, de eso se trata. Y a veces hablamos de las culturas, que las culturas no todas son buenas las culturas. Las culturas no tienen absolutamente nada que ver con lo que el Padre dice, porque imaginemos que la cultura de Egipto tenía algo que ver con lo que el Padre decía, que era pura idolatría. Era una idolatría total, Egipto. Por eso Dios siempre dijo, salgan de Egipto, ustedes tienen que salir de Egipto. No los mandó a que salgan de Egipto de salir en sí, sino salir de la idolatría que Egipto practicaba. Hasta el día de hoy una de las religiones más importantes, más fuertes del mundo, que es la logia masónica y otras. Ellos estudian la egiptología y son hombres de honor, hombres supuestamente hombres que son, ¿cómo te dice? Hombres honorables, de buenas costumbres, pero tienen su base en la egiptología, en lo que es Egipto. Aparentemente parecen buenos, pero estar metidos en esa idolatría, que no tiene absolutamente nada que ver con el Padre Eterno. El Padre Eterno es de otra cosa, de otra, de otra, de algo mucho mejor.
de algo mucho mejor. Satanás en apariencia era hermoso, era súper lindo. Yo creo que no había mujer, no sé cómo era, pero creo que no habría mujer que se le resista. Si dicen que era hermoso, era hermoso. Si hay una mujer hermosa, el hombre se va a tapar la cara y va a decir, no puedo mirar qué fea que es. Entonces las cosas aparentemente que parecen buenas. Entonces dice idolatría, brujería. La brujería, enemistad, contiendas, envidia. Ahí va. Sí. Cuando una persona tiene todas estas características, cuando una iglesia tiene todas estas características, ¿quién reina ahí? Brujería, a ver lo que dice la brujería que es. Vamos a ver. Brujería. A veces la brujería no es solamente es que te pongan algo, sino que te digan algo que te embruja, que te deja tonto o tonta. Dice a ver, brujería, diccionario. Diccionario. Ok. Conjunto de prácticas mágicas o sobrenaturales propias de los brujos. Brujería, definición. Conjunto de prácticas mágicas supersticiosas que ejercen los brujos y las brujas. Esa es la brujería, la superstición. Viven de la superstición. ¿Sí? Dice también la enemistad. 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 A ver qué quiere decir enemistad. Enemistad. Dice... Ok, enemistad, diccionario. Dice... Aniversación, odio, antipatía, desaveniencia, desafección, desapego, aborrecimiento, distanciamiento y hostilidad. Odio, antipatía, desavenencia, desafección, desapego, aborrecimiento, distanciamiento y hostilidad. El opuesto es amistad, afecto. Entonces, cuando empieza a ver eso en las iglesias o en la vida de un que se dice ser hermano, no está reinando Dios en esa vida. Está reinando el diablo. Porque aparte de todo dejan pasar la idolatría, las obras de la carne, el amor al dinero, la fornicación, la impureza, la disolución, la idolatría, la brujería, la enemistad, contiendas. Las contiendas. Contiendas. Las culturas a veces tienen esas cosas, ¿eh? La contienda. Contienda. Dice, contienda. Lidia, pelea, riña, batalla. Envidia. ¿Qué es la envidia? Envidia. La envidia es una emoción que se siente cuando se desea algo que no se tiene y se percibe que otra persona lo posee. Se caracteriza por un sentimiento de tristeza o malestar y puede llevar a un deseo incontrolable de tener lo que tiene el otro. Ok, también tenemos
La envidia. La envidia, dice, la envidia es una emoción que se siente cuando se desea algo que no se tiene y se percibe que otra persona lo posee. Se caracteriza por un sentimiento de tristeza o malestar y puede llevar a un deseo incontrolable de tener lo que tiene el otro. Característica: deseo de que la persona que tiene lo que desea lo pierda o se vea perjudicada. Sentimiento de inferioridad respecto a uno mismo. Culpabilidad por el hecho mismo de sentir envidia. Anhelo hacia la cualidad del otro. Responsabilidad al otro del propio enojo. La palabra envidia proviene del latín envidia, derivado de invidere, hacia el interior, y videre, ver. Originalmente significó meter mirada y a partir de ahí derivó clásicamente en mirar con malos ojos, con hostilidad. La envidia en la vida cotidiana. La envidia puede ser malsana y dar lugar a depresión. Es importante identificar la envidia sana y malsana en un niño a edad temprana. La envidia. Por eso, cuando tenemos todas estas cosas, no hagamos alarde de que somos los grandes hermanitos, ni que la tenemos ya, porque no. No. Entonces, después dice, la ira. La ira, ¿qué es la ira? Ira. Dice, significado de la ira, ¿qué es? Es, a ver, no. La ira tiene que ver con el enojo. ¿Qué es? Significado. Significado. Dice, sentimiento de indignación a causa de enojo. Apetito, deseo de venganza. Contumacia, la contumacia. ¿Qué es la contumacia? Contumacia. Es un término que se refiere a la rebeldía o a la tenacidad con la que se mantiene un error. En el ámbito legal se refiere a la falta de comparecencia de una de las partes en un juicio. Tenacidad, dureza en mantener un error. Rebelde, falta de comparecencia en un juicio. Omisión o tardanza del reo o actor rebelde en responder o comparecer en un juicio. Actividad de rebeldía hacia la autoridad o de la resistencia a reparar los daños causados. Contumacia en el ámbito legal. En el derecho, la contumacia es la incomparecencia de una de las partes de un litigio judicial. En el derecho inquisitorial, la contumacia probada la culpabilidad del procesado. En el ámbito eclesiástico, la contumacia era el desdén por la autoridad de un tribunal eclesiástico. Pertinacia, serrilidad, obstinación, terquedad, tosudez, testadurez, cabezonería. El contumaz es una persona que te la da vuelta así. Te la da vuelta. No quiere ir a agarrar el error y decir, esto es un error. Él no dice que es el error. Él no va a decir nunca que es un error. Él va a mantenerse firme y va a decir que vos estás cometiendo el error y que lo que tú estás diciendo es un error. No quiere entrar en razón. Dice pertinacia, serrilidad, obstinación, terquedad. A propósito lo hace. Tosudez, lo hace a propósito. Testarudez y cabezonería. Todo eso lo hace a propósito. No quiere agarrar en lo que es. Es todo una cosa satánica.
Todo esto que tiene esta parte es todo lo satánico. Es lo satánico. Es todo todos estos frutos son del mismo diablo. Divisiones, sectarismos. Divisiones, sectarismo. División y sectarismo. La división no es lo mismo cuando una persona dice estás con el diablo, porque estás con el diablo. Eso no es división, eso es sacar a una persona del mal. División o división. División. Significado. División, acción o efecto de dividir. Operación matemática de dividir. ¿Qué es el significado de división? El acto de formar grupos iguales. El dividir números. Descomponeremos un número mayor, números menores, modo... Bueno, ok. Es una división. Es dividir. Hacer grupos. Divide. Pero con toda esta maldad. ¿Sí? Con maldad. Divide para arruinarlo todo. Eso es el mismo Satanás, dividiéndolo todo. Sectarismos. 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 El sectarismo es la intolerancia, discriminación u odio que se genera al dar importancia a las diferencias entre grupos sociales, políticos o religiosos. También puede referirse a la defensa fanática e intransigente de una idea o ideología. Rencor. Rencor. El rencor. También es del diablo. Rencor. Es de la carne, diabólico. El rencor es un sentimiento de hostilidad, deseo de venganza que puede surgir tras haber sido herido o tratado injustamente. Es una emoción intensa que se puede afectar el bienestar o emocional y las relaciones. En una respuesta natural, es una respuesta natural, pero aferrarse a él puede ser disfuncional. Se puede sentir hacia alguien cercano que se percibe como ofensivo o dañino. Puede perdurar mucho tiempo y reaparecer al recordar la ofensa. Se puede experimentar como malestar o desagrado. Resentimiento, recomio, animadversión, odio, inquina, encono, adversión, aborrecimiento y tirria. ¿Cómo superarlo? Reflexionar sobre la experiencia que desencadenó el rencor, extraer lecciones aprendidas, transformar el rencor. Bueno, acá la Biblia declara que eso es malo y hay que arreglarlo. Homicidio. Homicidio. El homicidio es la acción de causar la muerte de otro ser humano. Jurídicamente es un delito que consiste en matar a alguien por acción u omisión, con intención o sin intención, sin que concurran las circunstancias de alevosía, precio o ensañamiento propias del asesinato. ¿Qué se considera un homicidio? ¿Cuál es la diferencia? Ok, homicidio. Ok, el homicidio. Bueno, acá las leyes hablan del homicidio. Es matar a una persona. Ok. Borrachera. La borrachera. Borrachera.
La borrachera es un estado de embriaguez causado por beber en exceso alcohol. El alcohol es una droga que afecta al sistema nervioso central, lo que puede provocar cambios en el estado del ánimo, la memoria, la coordinación y el control físico. Cambios de ánimo, problemas para pensar con claridad, dificultad para coordinarse y controlar el cuerpo, sed excesiva, cansancio, dolor de cabeza, mareo, aturdimiento. ¿Ok? Orgías, las orgías. Orgía, fiesta sexual bacanal. Nuestra orgía, bueno, ok, orgía, eso es una fiesta sexual. Y cualquier otra cosa semejante, les advierto ahora, como también les advertí anteriormente, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No van a heredar el reino de Dios los que practican tales cosas. Y sin embargo, dice, los frutos del Espíritu en los cristianos espirituales. Pero los frutos del Espíritu son, dice, los frutos del Espíritu en los cristianos espirituales, el título. Pero los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, fiabilidad, honestidad, confianza, humildad, dominio de sí mismo. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son del Cristo crucificaron su carne con todas las aflicciones y bajas pasiones. Hay que crucificar la carne con todas las bajas pasiones. De eso se trata. De eso se trata. Vivamos pues conforme al Espíritu y estemos de acuerdo con el Espíritu. Perdón que ahí dice. Pero los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, fiabilidad, bondad, confianza, humildad, dominio de sí mismo. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son del Cristo crucificaron su carne con todas sus aflicciones y bajas pasiones. Vivamos pues conforme al Espíritu y estemos de acuerdo con el Espíritu y no seamos vanagloriosos, menospreciándonos unos a otros, teniendo envidia unos con otros. ¿Qué pasó ahí? Eso no es bueno, la envidia. No es bueno, no hay que tener envidia. No hay que tener envidia. Dice, actitud de los cristianos maduros. Hermanos míos, si alguno entre ustedes es sorprendido en alguna falta, los que de entre ustedes están en el espíritu, corríjanlo con el espíritu humilde, tengan cuidado, no sea que ustedes también sean tentados. Ya, tenemos que corregirlo, con buena onda, como quien dice. No ir a ventilar, no sabe. Sabe todo el mundo, hasta los que no son cristianos sabe. Y si hubiera un diario y si tuvieran la televisión, lo publican. Dice, y aparte de todo, hay gente acá, hoy uno está en California, que son pero terribles. No todo el mundo, pero hay gente que le encanta vivir el metiche, inventa cosas. No puede decir A, porque ese A enseguida es algo para... Dice, sobrelleven los unos las cargas de los otros, porque de esta manera cumplen la ley del Cristo. Pero si alguno estima que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Así que examine cada quien su obra, y entonces podrá enorgullecerla acerca de sí mismo y no acerca de otro. Porque cada uno ha de llevar su propia carga. El que escucha la palabra comparta toda cosa buena con quien la introduce. No se engañen. De Dios nadie puede burlarse, porque lo que el hombre siembra, eso también cosechará. El que siembre para la carne, de la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu se cosechará vida eterna.
Y cuanto hagamos lo que es bueno y no nos cansemos porque llegará el tiempo de cosechar y ya no nos cansemos, por tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien, todos, en especial a los de la familia de la fe. Conclusiones finales. Consideren estas letras que le he escrito con propia mano. Los que pretenden hacer alarde de la carne son los que los obligan a circuncidarse solo para no ser perseguidos por causa de la cruz del Cristo. Acá, la cruz, yo no estoy a favor de la cruz, la verdad. Lo que sí, la muerte del Cristo sí, no a través de la cruz. Porque la cruz no hay que llevar la cruz, porque es un símbolo de maldición. No hay que ponerla, no podemos meter la cruz como simbología, como idolatría en las iglesias, ni llevarla, porque es como andar con una guillotina que mata a la gente. Sino en lo que está hablando acá de la cruz y lo que está queriendo manifestar es decir lo que Cristo hizo por nosotros, su muerte, que nos dio ese beneficio, ¿no?, de perdonarnos los pecados a través de la muerte de él. Dice, porque ni siquiera quienes se circuncidan guardan la ley, pero pretenden que ustedes se circunciden para hacer alarde en la carne de ustedes. Dice, pero en lo que a mí me respecta, no tengo de qué jactarme, sino solamente en la cruz de nuestro Señor, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que es la resurrección, ¿sí?, mediante quien el mundo ha sido crucificado para mí y no he sido para el mundo. No he sido crucificado para el mundo, porque ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada sino una nueva creación. O sea, cuando uno cuando uno va a Cristo, muere y vuelve a nacer. Eso es lo que está hablando. A los que sigan pues esta senda, paz y misericordia sean sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Despedida y bendición final. De aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos míos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con su espíritu. Amén. El Mesías, ¿no?, que murió y resucitó por nosotros. Y dijo, le voy a demostrar y voy a salvar al mundo de pecado. Todo aquel que venga, yo le voy a perdonar lo que haya hecho. Pero ahí cuando uno nos perdona, enseguida nomás tenemos que abandonar el pecado. Seguramente que nos va a tentar el pecado, pero ya no va a ser algo como que antes teníamos mucha liberalidad con el pecado, sino que debemos dejar el pecado, la maldad y todo lo que hablamos recién. Y sí vivir bajo la benevolencia y ser personas honestas y buenas y con gozo, con paz, con amor y todo eso. No tontos, ¿sí?, no estúpidos. Y bueno, y ahí, amén.